El granero olía a sudor, polvo y desesperación, y Anat temblaba bajo un cartel torcido que decía: «Novias no reclamadas, la subasta termina al mediodía». Su vestido era prestado, amarillento por el tiempo, con las mangas demasiado cortas para ocultar los moretones en sus brazos, y la cofia era lo único que le quedaba de su madre, quien murió antes de enseñarle lo que significaba ser tocada por un hombre. Tenía 19 años, no había sido tocada, no había recibido educación en el amor y había sido vendida como ganado porque su tío había gastado la hipoteca en alcohol. La multitud estaba formada principalmente por peones y jugadores. Pero un hombre se apartaba, silencioso con un sombrero oscuro, los brazos cruzados sobre un abrigo largo, con la mirada indescifrable bajo el ala. Parecía un hombre que había enterrado demasiadas cosas como para seguir creyendo en la redención. «Virgen», ladró el subastador, levantando la barbilla de Anat con la curva de su nudillo. «Ni una sola marca, salvo las que no se ven», añadió con una risa que hizo estallar a la primera fila. «Desde $3. No sean tímidos, caballeros». Alguien resopló. Alguien más ofreció 2. Entonces, $3 sonaron como un disparo por la espalda. Todos se giraron. El hombre del sombrero dio un paso al frente, contó $3 de plata en la palma de la mano del subastador, luego se volvió hacia Annabeth y dijo: «Nada. Ni una palabra, ni siquiera una reclamación». No la agarró ni la arrastró como los demás habían hecho con las otras chicas. Caminó hasta el suelo de tierra y, lenta e imposiblemente, se arrodilló frente a ella, como un vaquero de rodillas. El granero se sumió en el silencio. La respiración de Annabeth se entrecortó, luego se quebró, y finalmente escapó de su garganta en un grito. No de dolor, ni siquiera de miedo, sino de algo demasiado grande para nombrarlo. El instante astilló el aire como un cristal, y el vaquero no se inmutó. Él extendió la mano, no para desvestirla, ni para marcarla, sino para desatar los cordones deshilachados de sus zapatos cubiertos de polvo. Sus dedos rozaron sus tobillos con la reverencia de una oración. «No me perteneces», dijo, para que solo ella pudiera oírlo. «Solo pagué para que nadie más pudiera hacerte daño». Le fallaron las rodillas, pero no se cayó. Lo miró como si hubiera salido de un cuento que ya nadie se atrevía a escribir. «¿Por qué?», susurró, pero él no respondió. Se levantó, colocó sus zapatos con cuidado en el borde de la plataforma y le entregó su abrigo. Luego se giró, saludó al subastador con la cabeza y caminó hacia la puerta. Ant no se movió. Todo el granero la observaba, esperando la trampa para el castigo. Por la verdadera razón por la que se había arrodillado. Pero lo único que pudo hacer fue aferrarse al abrigo, su grito aún resonando en las vigas como el fantasma de una niña que pensó que la romperían, pero que de alguna manera se convirtió en sagrada. Ant no habló durante todo el viaje en carreta. El vaquero tampoco dijo nada. No la tocó, ni siquiera la miró, excepto una vez cuando se estremeció al oír el crujido de la lluvia, y él disminuyó la velocidad de los caballos suavemente sin decir palabra. El abrigo que él le había puesto sobre los hombros aún olía a pino y cuero, desgastado, pero cálido, y ella lo aferró como si fuera a desaparecer si respiraba con demasiada fuerza. Esperaba que la cabaña fuera una choza, o peor aún, un lugar construido para el pecado con cerraduras por dentro. Pero cuando llegaron, vio algo que no coincidía con el miedo que había memorizado. El lugar estaba ordenado, con una gran pila de leña, con cortinas en las ventanas y vapor saliendo de la chimenea. El porche crujió bajo sus botas, pero ninguna mano la empujó hacia adelante. Él abrió la puerta, se hizo a un lado y la dejó elegir. «Eres libre de caminar», dijo, «pero si necesitas calor, comida o tranquilidad, está dentro». Ella dudó, luego entró. El calor la golpeó como una canción de cuna en la que no confiaba. Había mantas dobladas sobre sillas, estantes llenos de libros desgastados y una tetera zumbando sobre el fuego. En la mesa, esperaban 2 platos. Un estofado sencillo, nada sofisticado,
pero suficiente para... Sentía como una bondad que podría estar envenenada. No se sentó. ¿Y ahora qué? Preguntó con voz temerosa. Espera, dijo él. Hasta que tengas hambre. Entonces cruzó la habitación y cogió un trozo de madera tallada de la repisa. Un águila en pleno vuelo. Sus manos lo giraron suavemente como si contuviera historias demasiado frágiles para contarlas en voz alta. ¿Por qué te arrodillaste?, preguntó ella. Él la miró. Porque todos los hombres te atendieron hoy, y ninguno te vio. Se sentó lentamente, con el cuerpo aún rígido, las manos apretadas en el regazo. Pagaste por mí. Pagué para que nadie más pudiera. Le entregó una cuchara y se sentó al otro lado de la mesa sin levantar la suya. Come, dijo. Si quieres o no. No eres algo que compré. Eres una persona que vi. Las lágrimas brotaron inesperadamente. Su primer mordisco le quemó la lengua y lo dejó. Era real. Caliente, pesado, vivo. ¿Cómo te llamas?, susurró. Corbin, dijo. ¿Y el tuyo? Casi no respondió. Luego Annabeth. Él asintió. Ese es un nombre que vale la pena pronunciar. Afuera, la nieve comenzó a caer en copos suaves y lentos. Dentro, la cabaña albergaba algo que no había sentido en años. Espacio sin presión. Calidez sin exigencias. Un hombre frente a ella que no la miraba como si le debiera algo. Solo Corbin. Solo silencio. Solo respira. Se despertó con el aroma a café y algo horneándose. Galletas tal vez o pan de maíz. Y por un largo momento Anat pensó que había soñado toda la subasta, pero sus dedos se curvaron contra una manta de lana no la suya, y el fuego crepitaba con firmeza en una chimenea que jamás se había atrevido a imaginar. Se incorporó lentamente, todavía envuelta en el abrigo de Corbin, todavía vestida, todavía intacta. Y esa fue la primera sorpresa, que no había pasado nada. Ni moretones, ni manchas, solo calor. Cuando entró en el pequeño rincón de la cocina de la cabaña, Corbin estaba removiendo una sartén, tranquilo como el amanecer, con la camisa arremangada hasta los codos, revelando sus antebrazos marcados por viejas cicatrices y polvo de flores. ¿Café?, preguntó sin levantar la vista. Sí, dijo ella, con la voz más ronca de lo esperado. Le sirvió una taza de hojalata y la deslizó por la encimera. Sin órdenes, sin presiones, solo ofrecimiento. No se la bebió de inmediato. Miró el vapor como si pudiera deletrear las reglas de este extraño mundo nuevo. ¿Por qué haces esto?, preguntó finalmente. Él la miró a los ojos. ¿Haciendo qué?, preguntó. Tratándome como... Buscó la palabra. Él esperó. Como si fuera alguien, dijo ella. Lo eres. Le tembló el labio. Y casi derramó la taza. Él rodeó el mostrador, despacio, sin amenazar, simplemente firme. Y la sujetó suavemente por la muñeca hasta que se tranquilizó. ¿Puedo trenzarte el pelo?, preguntó. La pregunta la impactó como un himno. Su boca se abrió. ¿Cerrado?, asintió. Puedes. Él acercó un taburete a la chimenea y la ayudó a sentarse. Ella obedeció, medio en shock, medio asombrada. Mientras él le pasaba los dedos por el pelo, empezando despacio, desenredándolo sin tirar, se dio cuenta de algo aterrador. Ningún hombre la había tocado sin tomar. Corbin no tomó. Dio. Cada mechón que desenredaba se sentía como una oración que no estaba diciendo en voz alta. Mi madre solía trenzarme el mío, susurró antes de morir. Él asintió, pero no preguntó. Los hombres no hacen esto, dijo. No se arrodillan. No trenzan. Toman. Los dedos de Corbin se detuvieron en la base de su cuello. Entonces nunca fueron hombres, dijo. Solo cobardes escondidos tras músculos. Cuando terminó, ató él. La trenza se le quedó en su lugar mientras dormía, como si al deshacerla se deshiciera la pieza que se había asentado sobre sus huesos. A la mañana siguiente, Ann se había lavado el polvo de la piel en el arroyo que había detrás de la cabaña,
secándose tras una cortina de retazos que Corbin había colgado tras dejar un vestido limpio en una roca cercana. No le quedaba perfecto. No estaba hecho para ella, pero tampoco estaba deshilachado. Eso la hizo reflexionar. Para cuando volvió a entrar, con las mejillas aún sonrojadas por el frío, Corbin había terminado de remendar una persiana suelta. Su aliento se esfumaba en el aire matutino. No tenías que dejar el vestido, dijo. Tú. No tenía por qué ponérmelo, respondió con una leve sonrisa. Ella se mordió el labio y luego formuló la pregunta que la había quemado durante 2 días. ¿Qué quieres de mí? Corbin apoyó el martillo contra la pared y se tomó un momento antes de responder. Quiero mañanas tranquilas y el aroma del café, dijo. Y el sonido de alguien respirando en este lugar que no se inmuta con cada tabla que se agrieta. ¿Eso es todo?, preguntó ella. ¿Eso es todo?, dijo él. Pero pagué, dijo en voz baja. $3. ¿Eso es lo que un hombre paga por un cuerpo?, interrumpió con suavidad. Si eso era lo que quería, no habría pujado más que el borracho que te agarró el tobillo. Se le sonrojaron las mejillas. No sé qué hacer con un hombre como tú. No corras, dijo. Con eso bastará. Esa noche, después del guiso, el silencio y el suave rasgueo del lápiz de Corbin mientras dibujaba algo en un cuaderno, antizo lo impensable. Se sentó a su lado. No junto a la chimenea, ni al otro lado de la habitación, sino a su lado, hombro, con las piernas casi tocándose. Mi madre solía coser colchas, ofreció con suavidad. Decía que cada retazo de tela guardaba un recuerdo. ¿Qué fue de ella?, preguntó. Murió cuando yo tenía 13 años. Después de eso, solo fue P. Y no le gustaban mucho los recuerdos. ¿Es él quien te vendió? No, dijo. Él también murió. Mi tío me vendió. Dijo que comía demasiado y sonreía muy poco. Corbin no respondió. Él no lo necesitaba. Él simplemente extendió la mano, tomó la suya y la sostuvo entre las suyas como algo frágil y cálido. Ella no se apartó. Trénzame el pelo, susurró. Pero ni siquiera me tocarás. Ese, dijo, es el primer toque que importa. El que espera. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Cuánto tiempo esperarías? El tiempo que te lleve creer que vales más de $3. Por primera vez en su vida, creyó que alguien hablaba en serio. A la mañana siguiente, Ann despertó con el aroma a pan de maíz levantándose en una sartén de hierro fundido. Ni humo, ni licor, ni cinturones de cuero sobre suelos de madera, solo pan. Suave, cálido, dulce en los bordes. Parpadeó ante la seguridad desconocida y se incorporó lentamente, casi esperando que se desvaneciera si se movía demasiado rápido. Corbin no estaba dentro de la cabaña. Habían dejado una nota sobre la mesa, con una letra tosca pero clara. Fui al arroyo a buscar agua. Quédate dentro. El fuego ya está encendido. Pan para ti. Tocó el borde de la nota como si fuera a quemarse. Luego llevó el plato a su regazo y se quedó mirando el trozo de oro que él había horneado. Estaba perfecto. Demasiado perfecto. Le dio un mordisco de todos modos. Cuando regresó, ella seguía sentada donde estaba, con migas en el regazo y los ojos brillantes. Pensé que me encerrarían, dijo en voz baja. ¿Por qué?, preguntó. Porque una amabilidad como esta suele costar algo después. Corbin apoyó la espalda contra el marco de la puerta y no dijo nada durante un rato. No sé qué te hicieron, dijo finalmente. Pero no estuvo bien. Y eso no decide cómo te trato ahora. Bajó la mirada. Entonces, ¿por qué me compraste? Porque te iban a entregar a un hombre que te escupió en la cara. Le temblaron los dedos. Sabías que era virgen. Eso dijeron. No necesitaba saberlo. Pero todos los hombres lo querían. Por eso subieron el precio. Subí el precio para que nadie más pudiera. Él se acercó, se agachó junto a ella y le entregó un vaso de agua. Estabas hambrienta. Estabas temblando.
Parecías un pájaro al que alguien le hubiera arrancado las plumas solo para verlo sufrir. Sus ojos se encontraron con los de él. Y ahora pareces una mujer tratando de decidir si la puerta está abierta o solo sin llave. Ella sostuvo su mirada durante demasiado tiempo. Luego, con dedos temblorosos, metió la mano en su trenza, aflojó un mechón y lo colocó sobre el plato de pan. Eso es todo lo que he tenido, dijo. Una trenza que hice para sentirme menos como una cosa. Corbin no la tocó. Solo asintió. La guardaré a salvo hasta que la quieras de vuelta. Esa noche, ella puso su plato junto al de él en la mesa. No rezaron la bendición, pero cuando le pasó el estofado, sus dedos rozaron los de él, y sintió solo por un segundo como si hubiera dicho gracias sin hablar. Y él lo había escuchado todo. Después de cenar, Ann se quedó junto al fuego, sin saber si debía lavar los platos, pedir permiso para dormir o simplemente desaparecer entre las sombras. Corbin había vuelto a guardar silencio, meciéndose lentamente en la vieja silla de madera cerca de la chimenea. El crujido de la leña llenó el silencio entre ellos. Cuando por fin se armó de valor, preguntó en voz baja, «¿Qué quieres de mí?». Su silla crujió al detenerse. Durante un largo instante, no respondió. Luego, sin mirarla, se levantó, caminó hacia un rincón y cogió una escoba sencilla. La extendió con suavidad, no como una orden, sino como un ofrecimiento de paz. «Solo un piso limpio», dijo, «si te apetece». Ella miró la escoba, confundida. «No la cama». Su mandíbula se tensó. «No la cama. No tu cuerpo. No tu silencio. No quiero poseerte. Solo vivir a tu lado un tiempo si eso es lo que tú también quieres». Se le hizo un nudo en la garganta. Tomó la escoba como si fuera de cristal. Luego se dirigió a la pared del fondo y comenzó a barrer lentamente. No para ganarse el sustento, sino para reclamar el espacio. Cada pasada se sentía como si estuviera barriendo lo que le habían hecho. Los años, la vergüenza, los moretones que nadie había tocado con cariño. Cuando llegó a la puerta, Corbin se hizo a un lado, observándola, sin inspeccionarla. Finalmente se volvió hacia él. «¿Por qué haces esto?». Miró el fuego. «Porque sé lo que es que te vendan por algo que nunca aceptaste». Se quedó sin aliento. «Tú». Asintió lentamente. «No como novia, sino como niño. Mi padre me cambió por 3 caballos cuando tenía 11 años. El hombre que. Él no necesitaba un hijo. Necesitaba a alguien a quien vencer». El silencio entre ellos se alteró. Ya no estaba vacío, sino denso por el dolor compartido. Dejó la escoba y se acercó a la mesa, con las manos apoyadas en el respaldo de una silla. «Entonces ambos somos algo comprado», dijo. «Pero no quiero seguir así». Corbin la miró a los ojos. «Entonces no lo hagas». Ella dudó. «¿Puedo dormir junto al fuego esta noche?». «Por supuesto», dijo. «Pero la cama también es tuya, si alguna vez quieres calor sin preocupaciones». Ella asintió y se acurrucó en la manta junto a la chimenea. Antes de quedarse dormida, susurró tan suavemente que casi no la oyó. «Gracias por no preguntar nada. Lo es todo». La luz de la mañana se filtraba por los cristales deformados de la ventana mientras Ant se removía bajo la colcha remendada. El aroma a café, humo de leña y algo dulce llenaba el aire. Se incorporó lentamente, sin saber si el calor en sus huesos provenía del fuego o del hecho de que nadie la había tocado sin su consentimiento. Corbin no estaba en la habitación, pero allí, cuidadosamente tendido sobre una silla junto a la chimenea, estaba su vestido de novia, limpio, seco y doblado con un cuidado imposible. Se quedó sin aliento. El dobladillo, una vez manchado de barro y hollín, ahora olía ligeramente a jabón de pino. Alguien lo había lavado a mano. Lo cogió con dedos temblorosos al levantar la tela. No lo había llevado por decisión propia. Lo había llevado atado como una armadura antes de la subasta, un símbolo de vergüenza envuelto en encaje. Pero ahora lo tenía como algo recuperado.
Cuando Corbin entró con un saco de harina al hombro, se detuvo al verla sosteniéndolo. No pretendía dar por sentado, dijo en voz baja, pero no le parecía correcto dejarlo sucio. Ella no pudo hablar. Simplemente asintió con la cabeza, con los ojos encendidos. Hay galletas si las quieres, añadió, dejando el saco con cuidado. Y un poco de miel que le di al trampero la primavera pasada. Dobló el vestido con cuidado y lo dejó sobre la cama. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Se encogió de hombros. Que te hayan vendido no significa que seas propiedad. Sigues siendo alguien. Se le quebró la voz. Nadie me ha hecho sentir como alguien. Corbin se acercó a la estufa y removió un poco. Bueno, ahora estás aquí. Eso cuenta. Se acercó a la mesa y se sentó frente a él. Cuando te vi por primera vez, susurró. Pensé que me harías daño como los demás. Asintió solemnemente. Pensé, pero no lo hiciste. No veía ninguna razón para hacerlo. Tomó su galleta y la partió por la mitad, dejando que el vapor le diera en la cara. ¿Y si ahora quisiera ganarme la vida? No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero. Su mirada se suavizó. Entonces empieza con la miel. Sírvela como quieras. Sonrió levemente y cogió el frasco. Fue un pequeño gesto, pero se sintió como la primera decisión que tomaba libremente en años. Esa tarde, se encontró barriendo de nuevo, esta vez tarareando en voz baja mientras trabajaba. Cuando salió a buscar leña, Corbin estaba cortando leña. La miró y sonrió. El vestido se ve mejor doblado que arrastrando la tierra. Ella sonrió con suficiencia. Quizás vuelva a ponérmelo algún día, como es debido. No la presionó, solo asintió. Si ese día llega, será tu decisión. Miró la tierra cubierta de nieve y susurró, creo que ya empezó. A media tarde, la nieve se había derretido, dejando surcos fangosos frente a la cabaña donde Corbin había tendido heno para mantener el camino seco. Anat lo observaba desde la puerta, con los brazos cruzados, sin saber cómo mantener esa extraña comodidad en la que nunca le habían enseñado a confiar. Trabajaba sin abrigo, con las mangas arremangadas, los antebrazos tensos por el movimiento mientras levantaba troncos y los partía con gracia metódica. No fue solo la fuerza lo que la dejó sin aliento. Fue el silencio, la falta de expectativas en cada golpe del hacha. Bajó y se acercó a él lentamente. ¿Puedo ayudar? Él no se detuvo ni sonrió, simplemente le entregó un tronco más pequeño y asintió hacia el bloque de partir. Ella falló el primer golpe e hizo una mueca, pero él solo dijo, no tienes que ser perfecto, simplemente honesto. Lo intentó de nuevo. La frase sonó verdadera esta vez, cortándose limpiamente. Exhaló temblorosamente. Siempre decían que no servía para nada. Demasiado delgada, demasiado callada, demasiado lenta. Se secó la frente con el dorso del brazo y se apoyó en el hacha. Mintieron. No estás rota. Te compraron. Eso es diferente. Parpadeó con fuerza. Pero si yo valía solo $3. Eso es lo que pagaron, no lo que vales tú. Lo dijo sin dramatismo, sin compasión, como si fuera la verdad más obvia del mundo. Ella asintió lentamente, incapaz de mirarlo a los ojos. Pensé que cuando un hombre compra a una mujer, la posee. Compré una mentira, respondió. Pero tú, eres una mujer. Tú decides quién eres ahora. Bajó la vista hacia sus manos, ásperas por días de trabajo, pero más firmes que nunca. Y si decido que quiero volver a ser alguien, Corbin se agachó para apilar la leña. Entonces estaré a tu lado. Ni delante, ni detrás. Se acercó un paso más. ¿Y si no puedo olvidar lo que he pasado? Levantó la vista. Entonces lo recordaremos bien. No es una pena, sino la prueba de que lo sobreviviste. El viento arreció ligeramente, llevándole mechones de pelo a la mejilla. Se los apartó con una respiración temblorosa. Suenas como alguien que también ha estado roto.
Hizo una pausa y asintió una vez. Lo fui una vez, no insistió, pero añadió en voz baja. Mi esposa murió hace 3 inviernos. Dejé de hablar con la gente, dejé de preocuparme hasta la subasta. ¿Por qué yo?, preguntó. ¿Por qué pujaste? Corbin se puso de pie. Porque parecías tener la mirada llena de lucha incluso después de todo. Sintió que algo se derrumbaba y se reconstruía en su pecho a la vez. Esa noche, cuando el viento aullaba contra la cabaña y el fuego ardía abajo, Ant no podía dormir. Salió descalza a la nieve, mirando las estrellas. Detrás de ella, Corbin salió en silencio y le puso el abrigo sobre los hombros sin decir palabra. Permanecieron juntos en el frío, sin tocarse, sin hablar, solo 2 personas que habían perdido demasiado, quietas el tiempo suficiente para creer que algo podría comenzar de nuevo. Ant estaba amasando pan cuando la puerta de madera crujió tras ella, y no se inmutó. No esta vez. Sus manos seguían dándole forma a la flor mientras Corbin entraba, con los brazos llenos de leña seca. Se detuvo, observándola un segundo más de lo habitual. Luego dejó la leña con cuidado junto a la chimenea. No saltaste, dijo en voz baja. Ella parpadeó. ¿Qué? Se acercó, limpiándose la nieve de las botas. Antes, cada vez que alguien entraba en una habitación, se te tensaban los hombros. Justo ahora no. Bajó la vista hacia sus brazos, luego al suave círculo de masa bajo sus palmas. Supongo que olvidé tener miedo. Eso no es nada, dijo, y pasó junto a ella para revisar la tetera. El olor a hierbas llenaba la pequeña cabaña, mezclándose con humo de leña y levadura. Era el aroma de un lugar seguro. Caleb dormitaba en el catre, con un brazo sobre la cabeza y respirando con normalidad. Corbin removió la tetera y luego señaló un bulto envuelto sobre la mesa. Encontré algo. Ant se limpió las manos y se acercó lentamente. Dentro del paño había un peine tallado en hueso, alisado en los bordes. Es para ti, dijo. Si quieres. Sus dedos se cernieron sobre él. No me he cepillado el pelo en semanas. Entonces déjame ayudarte, dijo. Se quedó sin aliento. Él se sentó en el banco y ella le dio la espalda, agachándose entre sus rodillas. El silencio llenó la habitación, roto solo por el crepitar del fuego y la respiración lenta de Caleb. Corbin trabajaba con suavidad, pasando el peine por su cabello enredado con reverente cuidado. No soy bonita, dijo en voz baja. Nunca lo he sido. Hizo una pausa. Lo eres, pero no por la razón que los hombres suelen querer decir. Entonces, ¿por qué?, preguntó. Él recogió una sección de se agarró el pelo y empezó a trenzarlo lentamente. Deliberadamente, porque siempre fuiste amable incluso cuando el mundo no te dio motivos. Le ardían los ojos, pero no lloró. Todavía no. Él ató la trenza con un trozo de cinta azul. Ahí tienes, dijo, un toque de realeza para cualquier mujer que conozca su propio valor. Ella se giró y lo miró de verdad, y vio a un hombre que no necesitaba poseerla para valorarla. Un hombre que nunca alzaba la voz, que cocinaba cuando ella estaba demasiado cansada, que escuchaba más de lo que hablaba, que la observaba no con hambre, sino con esperanza. Solía pensar que los hombres como tú no existían, susurró. Solía pensar que las mujeres como tú no podían ser reales, dijo él. Extendió la mano y tocó la trenza, que ahora descansaba suavemente sobre su hombro. No vas a besarme, ¿verdad? Él sonrió con dulzura. No hasta que preguntes. Miró hacia la cama donde Caleb se movió ligeramente. Te llama el hombre tranquilo, ¿sabes? Bien, respondió Corbin. Significa que te escucha. Ella asintió una vez y luego volvió a la lamasa, sus manos más firmes, sus hombros erguidos. Y por primera vez en su vida, cuando un hombre la miró, no se preguntó qué quería. Sabía lo que veía. La nieve había dejado de caer por la mañana, dejando el mundo cubierto y en silencio. Ant salió de la cabaña con la pequeña mano de Caleb en la suya,
su trenza cayendo sobre su hombro como una insignia. Corbin estaba junto a la pila de leña, cortando despacio y con paso firme. El vapor salía de su camisa mientras el sol comenzaba a extenderse sobre los campos blancos. Cuando los vio, no habló. Simplemente le ofreció una jarra de sidra caliente. Ella la tomó con un gesto de la cabeza, y se sentaron juntos en el borde del porche, en silencio mientras el mundo se calentaba a su alrededor. «Creo que nos quedaremos», dijo en voz baja. Él la miró. «Ya lo has hecho». Caleb pasó un palo por la nieve, dibujando soles y corazones torcidos, riendo cuando se le resbaló el guante. Ant observó a su hijo y luego se volvió hacia Corbin. «¿Crees que recordará lo que pasó antes?» «Los niños recuerdan lo que se repite», dijo. «Si le enseñamos amabilidad todos los días, eso es lo que más resonará». Bajó la mirada hacia su sidra. «Nadie me enseñó eso». «Entonces empieza ahora», dijo. «Contigo». Dentro, el pan había subido a la perfección, dorado y ligero. Corbin partió un trozo, se lo dio a Caleb, luego a ella, y se quedaron de pie alrededor del hogar como si fuera un festín. Esperó a que alguien reclamara más, a que alguien tomara el mejor trozo y lo llamara suyo. Pero nadie lo hizo. «Me enseñaron a servir primero», murmuró, «incluso si me moría de hambre». «Aquí no», dijo Corbin. «Aquí servimos juntos. O no servimos». Más tarde, cuando el crepúsculo convirtió la nieve en un suave resplandor rosado, Annabeth salió sola. Caminó hasta el borde de la arboleda donde una vez había planeado correr, donde había susurrado, «Puedes vencerme después», como si esa fuera su única moneda. Se arrodilló en la nieve y presionó los dedos contra la tierra. Entonces, enterró lo último que llevaba, una pequeña tela doblada, que una vez fue parte del vestido en el que la vendieron. Ya no la necesitaba. La puerta de la cabaña se abrió con un crujido tras ella, pero no se inmutó. Corbin estaba con Caleb dormido en sus brazos, la cabeza del niño descansando confiadamente sobre su hombro. «¿Listo para entrar?», preguntó. Se levantó y caminó hacia él, pasando los árboles, los fantasmas, la niña que solía ser. Cuando los alcanzó, no solo tomó a Caleb en sus brazos, recuperó el mundo entero. Y cuando Corbin abrió la puerta, entró como si siempre hubiera sido suyo. Sin votos, sin permiso, sin precio, solo amor, tranquilo y fuerte, encendido como el fuego que calentaba el hogar que ahora compartían. No durmió esa noche, no por miedo, sino por asombro. Con Caleb acurrucado entre las colchas y la respiración profunda y constante de Corbin desde la otra habitación, Ant se sentó junto a la chimenea, pasándose lentamente los dedos por el pelo. Todavía estaba húmedo por donde lo había lavado horas antes, arrodillado como si estuviera cuidando algo sagrado. Nunca la habían tocado así, no sin desear algo a cambio, no sin propiedad. Pero él no la había reclamado. La había honrado. La trenza que había hecho aún conservaba su forma, suelta ahora, suave sobre su hombro. Tomó un trozo de pino de la cesta y lo puso en el fuego. Las llamas se prendieron lentamente, como el aliento convirtiéndose en voz. «Dilo», había dicho Corbin antes de quedarse dormido cuando ella le preguntó cómo mantenían el hogar vivo durante cada tormenta. «Cada fuego tiene un nombre. Así escucha». Al principio pensó que bromeaba, pero no. «Dilo tú mismo», había susurrado, «y nunca olvidará lo que te calentó». Ahora, en el resplandor ámbar, cerró los ojos. Su nombre había sido tomado, usado, vendido, pronunciado en lugares que la hacían querer arrancárselo de la boca. Pero aquí, a solas con la llama y el silencio, susurró uno nuevo. No en voz alta, solo dentro. Un nombre que solo el fuego y su corazón conocerían. Y con eso, algo dentro de ella finalmente dejó su espada. La puerta crujió levemente con el viento. Se envolvió en la manta que Corbin había dejado doblada junto a la silla y caminó hacia la ventana. Afuera, los árboles se mecían suavemente bajo la luz de la luna.
Imaginó la versión de sí misma que había bajado de ese carro de subasta, con los ojos hundidos, la piel congelada, el cuerpo preparado para el dolor. Se había ido, reducida a cenizas en un fuego que ya no exigía sacrificio. Detrás de ella, Caleb se movió y gimió. Ella estuvo a su lado en un instante, arremangando la colcha, presionando sus labios contra su frente. «Estamos a salvo», susurró. «Estás a salvo, cariño». Mientras dormía, murmuró, «Mamá», y se le hizo un nudo en la garganta, no de pena, sino de alegría. Habían pasado meses desde que lo había dicho sin dudarlo. Se quedó allí sentada hasta la mañana, sin necesitar dormir. Solo calor, solo aliento, solo un fuego al que se había puesto nombre. El sol de la mañana pintó la nieve de oro, suavizando cada rincón del mundo que creía. Entendió. Corbin ya estaba afuera, partiendo troncos a un ritmo que sonaba menos a trabajo y más a música. Ant se quedó en la puerta un buen rato, observándolo. No porque esperara una señal, sino porque finalmente supo que no la necesitaba. Salió descalza, la nieve ya no picaba, simplemente presente, simplemente real. Él levantó la vista, se secó la frente con el dorso de la mano y no dijo nada. Ella tampoco. No necesitaban palabras. Caminó hacia él, tomó el siguiente tronco y lo colocó sobre el tocón. Cuando él le entregó el hacha, sonrió. No fue fácil, pero fue limpio. El crujido resonó como la verdad. Más tarde, hizo pan de maíz mientras Caleb prensaba flores silvestres en páginas. Corbin observaba desde el porche, no como un protector, no como un rescatador, sino como un hombre que aprendía lo que significaba quedarse. Al mediodía, empacó la trenza que él había hecho, todavía atada con cuero crudo, y la guardó en una caja tallada que una vez había guardado para balas. ¿Para qué?, preguntó con suavidad, limpiándose las manos. Por recordar, dijo ella. Por saber que no estaba roto antes de que me tocaras el pelo. Solo esperaba a que me vieras. Esa noche, Corbin sacó el único traje que tenía. No era elegante, solo limpio, viejo, y olía a pino y tabaco. Lo dejó cerca de la chimenea. Si alguna vez quieres que te lo pida como es debido, murmuró. Lo haré. Ant tocó el abrigo y lo miró. Ya lo hiciste en el momento en que te marchaste después de comprarme. Apretó la mandíbula. Eso no era marcharse. Lo sé, dijo ella. Era la primera vez que un hombre no se acercaba tomando. Te marchaste, para que yo pudiera elegir. Bajó la cabeza. Luego, lentamente, extendió la mano, tomó la suya y la puso sobre su corazón. Esta es mi respuesta, susurró. No eres mi dueño. Eres mi lugar donde estar. Cuando Caleb tiró de la manga de Corbin esa noche, preguntándole si podían construir un muñeco de nieve mañana, Corbin lo levantó con un brazo y dijo, solo si tu mamá ayuda. Ant rió de verdad esta vez. Sin miedo. La cabaña no brillaba con velas ni lámparas de aceite esa noche. Brillaba porque 3 personas estaban sentadas junto a una fogata que todos ayudaron a construir. Y cuando el viento aullaba afuera, el calor no se apagó. Se intensificó. Porque esta no era la historia de un vaquero que compró una novia. Era la historia de un vaquero que se arrodilló y se alejó para que el amor pudiera regresar por sí solo. Por favor, dale a me gusta, comparte y suscríbete para apoyar más historias sinceras sobre historias dejadas atrás. Si la hubieras visto estremecerse cuando él se arrodilló, ¿habrías entendido lo que realmente significa el amor? Cuéntanos en los comentarios.